Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, Yami, vamos a hablar de los reclamos que se vienen haciendo para pagar menos por el seguro del auto ante la menor utilización, ¿no?, del vehículo. Claro que en realidad algunos lo están usando más y hasta cuándo y qué opciones. Y si el auto está parado solamente y el uso de ese nuevo seguro que podría, bueno, muchas opciones. Bueno, ¿qué respuesta se encuentra, ¿no?, de parte de las compañías? Vamos a hablar de ese tema. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Meli, un tema importante. Vamos a ver cómo va a ser la asistencia del gobierno a las empresas para el pago de los salarios del mes de junio. Así es, porque termina otro mes y bueno, hay algunos requisitos más para cumplir para obtener la asistencia gubernamental. Muy bien, en instantes esa información y también desde su casa en forma remota nos acompaña hoy Gustavo Bonefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Alejandro, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por estar ahí. En instantes vamos a estar hablando con vos. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Martín Tetaz para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Vamos a una muy breve pausa, quédate con nosotros. En instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos con informaciones sobre la actualidad económica. El gobierno definió en las últimas horas cómo será la asistencia para las empresas para el pago de los salarios de junio. ¿Qué información tenemos sobre este tema, Meli? Bueno, como vos decías, Ale, como habíamos adelantado acá, el programa de asistencia al trabajo y a la producción está siendo de a poquito restringido a medida que la cuarentena se va liberando en la mayor parte del país. Por el momento, a esta tercera etapa van a poder asistir, a solicitarlo las empresas de AMBA, Resistencia, que es una zona que está muy complicada, y algunas otras zonas críticas, pero básicamente va a estar focalizado ahí. Hay, como te decía, algunos requisitos más. Por ejemplo, bueno, las empresas de más de 800 empleados ya no van a poder participar. Va a estar topeado el aporte gubernamental hasta 2 salarios mínimos, esto es alrededor de 33.000 pesos aproximadamente. Y tampoco se va a poder pedir asistencia para los salarios brutos mayores a 120.000 pesos. Este límite antes estaba puesto en 250.000 pesos. Se bajó, como ves, a menos de la mitad. Bueno, y después todo lo que es las zonas donde están en distanciamiento, no en aislamiento como nosotros, van a poder pedirlo si pertenecen a un sector crítico, pero ahí el tope va a estar en un salario mínimo para lo que es la asistencia. Perfecto, bueno, también van a continuar los créditos a tasa cero para monotributistas, ¿no? Así es, también como parte de estos anuncios se confirmó que los créditos continúan en julio y también habría un relanzamiento de las líneas de 24% de crédito para pymes. Además, hoy el Banco Central también circuló datos de cuánto se colocó. Fueron unos 47.500 millones de pesos en lo que es créditos aprobados a monotributistas y unos 265.000 millones en créditos a pymes con tasa subsidiada. Muy bien, hay que decir que a la luz del resultado fiscal de mayo con un déficit que multiplicó por 8 veces el del mismo mes del año pasado, el gobierno tiene que ser, debe ser cuidadoso con el otorgamiento de estos fondos. Como la Argentina no tiene acceso al financiamiento, para cubrir este déficit el gobierno tiene que apelar a la emisión monetaria por parte del Banco Central, lo que hace que la economía se vuelva más frágil y sea más vulnerable a una posible corrida contra el peso. En este contexto es que cobra cada vez más importancia lo que suceda, ¿no?, con las negociaciones entre el gobierno y los acreedores por el tema de la deuda. ¿Cómo viene, Gustavo, este tema? Así es, Alejandro, la preocupación se centra en las cifras fiscales de cara a un nuevo fracaso en el deadline, es decir, del vencimiento de la semana pasada
se extendió hasta el 24 de julio, las negociaciones siguen su curso, pero hay distintos grupos muy diferentes entre sí. Existen los bondholder group que están agrupados alrededor de Greylock, que tienen básicamente deuda nueva, deuda M o deuda del 2016 en adelante. Por otro lado, está el Exchange Bondholder Group, que tiene deuda básicamente del 2005, de la reestructuración anterior, 2005-2010, de la deuda K. Y en el medio está el grupo ad hoc de BlackRock, un peso pesado y en mucha tenencia de bonos argentinos, junto con Fidelity, Ashmore y otros acreedores. El gobierno ha hecho una propuesta, la ha mejorado respecto a la propuesta informal que había hecho, no registrada, la segunda, y respecto a la primera. El valor presente neto, en su comienzo al 10%, descontado al 10%, que era alrededor de $41, un poquito menos, la elevó hasta $51. Esto es teniendo en cuenta también el reconocimiento de los intereses atrasados alrededor de un bono que es el del bono 2030. A su vez, particionó en amortizaciones semestrales los pagos de la deuda, mejoró el cupón hasta llegar a 5% anual, y todo esto redunda en un acercamiento de las posiciones. Pero claro está, hay diferencias todavía. Con algunos acreedores, con la deuda M, es de $2,50, $3. Con la deuda K, que tiene ventajas legales, con cláusulas de acción colectivas mucho más ventajosas para los tenedores, está alrededor de $6. Así que está abierta y la negociación sigue su curso. Y mientras tanto, la deuda en pesos ha encontrado motivos como para seguir subiendo después del pago del TJ20, distribuido alrededor de 6 bonos con una licitación casi el mismo día. ¿Cuál es, Gustavo, tu expectativa? ¿Se va a llegar a un arreglo? La intención es llegar a un arreglo de los dos lados. El problema es que los abogados de los acreedores han puesto énfasis en los términos legales y el reconocimiento de ciertas cláusulas legales en los nuevos bonos. Incluso, por ejemplo, en cada emisión recomprar la mitad de los bonos vigentes en el mercado como un gesto de acercamiento para mejorar el precio a futuro. Esto veremos si pasa, digamos, ese filtro. Guzmán se muestra bastante inflexible al respecto y creo yo que ambos van a tener que ceder para que haya un acuerdo. Lo que sí sabemos es que si hay un acuerdo, ese acuerdo va a ser incompleto. No vamos a llegar al 7% de la deuda anterior y a su vez con holdouts que fueron entrando a posteriori, con lo cual me imagino un acuerdo incompleto y con un porcentaje de aceptación entre 50 y 75%. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar hablando de este importante tema a lo largo del programa, pero vamos a pasar a un tema que adelantamos en la apertura, porque justamente en esta época de cuarentena utilizamos menos el auto y muchas personas vienen reclamando por este motivo una reducción en el precio de las pólizas. Sí, y hubo distintas respuestas por parte de las compañías, en algunos casos, bueno, la respuesta de que hay que pagar la cuota del seguro como es, en otros casos que había un promedio que osciló entre el 20 y el 30%, y en general, sí, como los descuentos aprobados, y en otros casos distintos donde cada productor fue hablando con su cliente viendo la necesidad puntual. Y una pregunta muy clara, bueno, ¿esto cómo sigue? Porque las cuotas continúan, porque la pandemia y la cuarentena continúa y las preguntas, bueno. Entonces allí es donde la respuesta desde ya va variando y la recomendación es, bueno, seguir como uno hizo al principio, ¿sí? Consultando, preguntando y viendo qué posibilidades se van obteniendo al respecto. Ahora bien, más allá de esto que va a durar lo que dure el aislamiento, más o menos, y más allá de las posibilidades de cada uno y de si sigue teniendo el auto o no y de cuánto lo usa, etcétera, bueno, ¿qué posibilidades hay en cuanto a otros tipos de seguro? ¿Sí? Claro. Bueno, porque mucha gente es un momento donde está reviendo qué seguros contrata. El seguro del auto, recordemos que es obligatorio, ¿sí? Pero de repente muchos nos dicen, bueno, pero si yo no lo uso, de repente puedo tener un seguro, ¿sí? Que tenga que ver con mi garage y los siniestros a los cuales puede estar
expuesto el auto solo en ese lugar. O sea, no se les ocurra sacar el auto del garage porque ahí uno lo está utilizando. Claro. ¿Sí? Con lo cual es bastante delicado. Y que Porque es una cobertura específica para aquellas personas que tienen el auto todo el tiempo en su garage. Exacto, y uno lo puede tener tanto tiempo ahí Obviamente que eso una le cobertura representa... más económica. Ya, ¿no? Exacto, pero además, bueno, no uno como reemplazo del otro necesariamente, bueno, ¿sí? Por otro lado, surge la pregunta respecto del seguro por uso, ¿sí? ¿Existe, no existe? Bueno, hay allí un avance, en algún momento se intentó, tiene que ver con que uno paga, ¿sí?, una base, pero después el resto está sujeto, por ejemplo, al kilometraje que uno le agrega, para lo cual se necesita un aparato que mida, ¿sí?, ese recorrido que uno hace. ¿Eso existe en nuestro mercado, Yami? Existe, va a existir más porque se está trabajando en otras opciones y existe en el mundo, ¿sí? Incluso con el comportamiento asociado a lo que tiene que ver con multas y entonces un scoring de que, bueno, cuánto uno puede descontarse o agregarse en el pago del seguro. Y bueno, y allí las opciones, ¿sí? Desde ya que está cambiando la conducta del consumidor en todo sentido y el seguro no escapa de eso. Exacto, muy bien, cerramos con esta información, este primer bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, estamos de regreso y continuamos con información del mercado financiero, porque días atrás el Banco Central prorrogó la vigencia de ciertas disposiciones relativas a préstamos y comisiones bancarias. ¿Cómo fue esto? Claro, vale, porque son las medidas que había dispuesto el Banco Central en un principio para mitigar los efectos de la pandemia. Bueno, la pandemia continúa, en principio estaban establecidas hasta el 30 de junio, lo que hizo el Banco Central fue extender todas las medidas. Vamos a repasarlas en una placa porque hay como dos fechas límites. Por un lado tenemos lo que va a estar vigente al menos hasta el 30 de septiembre, que son, bueno, que no se puede cobrar cargos ni comisiones por operaciones en cajeros automáticos, más allá del banco y más allá de la red. La extracción mínima en cajeros es de 15.000 pesos. La mayoría de los bancos incluso la elevó y la llegaron a duplicar a 30.000 pesos en muchos casos. Los bancos no pueden cobrar intereses punitorios sobre las cuotas de créditos no pagadas. Esto aplica a créditos UVA, por ejemplo, prendarios, hipotecarios, personales, pero no aplica a tarjetas de crédito. Muy bien. Las cuotas impagas van a ir al final de la vida del crédito, ahí sí va a haber un pequeño interés. Y se pueden revertir siempre los débitos directos y el banco tiene que también deshacer la operación, devolverte el dinero. Perfecto. Y vamos ahora con las medidas para cheques. Estas medidas van a estar dispuestas hasta el 31 de diciembre. Y básicamente lo que se hizo fue ampliar 30 días adicionales el plazo para la presentación de los cheques, admitir una segunda presentación para los cheques sin fondos. Esto bajó muchísimo la cantidad de cheques rechazados en el sistema. Y además los bancos no pueden cobrarle comisiones a sus clientes ante el rechazo de sus propios cheques. Muy bien, fantástico. Bueno, continuamos ahora con algunas recomendaciones de inversión para aquellas personas que en este contexto tan complejo tienen un conjunto de ahorros, pero no saben muy bien cómo disponer de ellos. Gustavo. Sí, Alejandro, a ver, en el marco de una reestructuración de la deuda que aún no ha finalizado y donde escasean los dólares, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central son cada vez menores, la cantidad de pesos cada vez mayores, obviamente que hay que cubrirse con cierta exposición a dólares o bien a productos que replican el dólar y sobre todo la brecha cambiaria. Después las disposiciones donde se hizo un cerco mayor a los intermediarios, básicamente las SALICs, el tipo de cambio implícito bajó de la zona de 125 a la zona de 107, 109 y básicamente vale lo mismo un dólar MEP que un dólar contado con liqui. Es decir, se achicó esa diferencia por las dificultades y las trabas para netear estas posiciones internas con externas de los intermediarios. En ese marco conviene exponerse una parte a los CDRs. Los CDRs son esos certificados de depósito argentinos en donde uno compra acciones del resto del mundo y se cotizan en pesos. Con pesos uno se expone en dólares e incluso con la brecha cambiaria, si se amplía
vuelve a ganar protagonismo, uno capta ese incremento. Son activos en dólares, Gustavo. Global bastante delicado también después de las grandes subas que hubo a partir de marzo, ¿no? Decía que son activos en dólares, uno está justamente con riesgo en dólares. Sí, uno invierte en pesos y cuando recibe pesos en el medio tiene la inversión dolarizada, porque uno invierte al tipo de cambio implícito de ese momento. Por eso hay que encontrar el momento justo también, porque el dólar implícito tiene muchas variaciones, ha estado subiendo fuertemente hasta el mes de junio, pero después ha tenido una reducción por todas estas trabas normativas. Ahí en ese juego de los CDRs, lo que hay que hacer es exponerse a distintos sectores. Detecto dos sectores muy importantes y muy bien representados en el caso de tecnología, no tanto en el caso del oro, pero son dos sectores a tener en cuenta. A través de las FANG o las inversiones en tecnología más tradicionales, estamos hablando de Amazon, de Facebook, de Google, Apple y otras alternativas de inversiones. En el mundo tecnológico, uno también puede tener una pata atada al dólar a través de Barrick Gold, la máxima exponente, bien a través de minerales como Yamana Gold, mucho de oro y otros minerales, o también Vale a través de la brasileña que invierte en otros metales. Muy bien, bueno, recordemos que actualmente esta paridad implícita es de 110 pesos, alrededor de 110 pesos por $1 para entrar en este tipo de activos. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros. En instantes vamos a estar conversando con el economista Martín Tetaz. Bueno, ya estamos aquí iniciando este último bloque con la participación en forma remota del economista Martín Tetaz para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por participar aquí una vez más en Café Financiero y comentábamos en el primer bloque que esta semana se conoció el resultado fiscal del mes de mayo con un déficit 8 veces, o sea, es el resultado del año pasado multiplicado por 8 como producto, ¿no?, de las medidas de asistencia que tomó el gobierno para aliviar los efectos económicos de la pandemia y la caída de los ingresos tributarios. ¿Te parece, Martín, que el gobierno se está excediendo en sus posibilidades? Bueno, el dato, como para entender mejor el número ese, porque si no es difícil la comparación, el dato correcto es que los gastos del Estado crecieron 37% en términos reales y los ingresos del Estado cayeron 29% en términos reales. O sea, que de una situación de fin de año prácticamente equilibrada se avanzó hacia una situación de déficit cada vez más grande y la gran preocupación es cómo va a seguir esto hacia adelante, porque hasta ahora todo esto le ha costado al Estado una emisión de 1.200.000 millones de pesos en lo que va del año, 1,2 billones de pesos, y al ritmo que viene el déficit va a necesitar por lo menos cerca de 2 billones más en el resto del año. Y entonces eso le pone una presión para el segundo semestre que ineluctablemente lo va a hacer elegir al gobierno entre una tasa muy alta si decide absorber todo ese excedente de pesos con la ELIX o un dólar con una brecha muy alta si es que deja que todos esos pesos queden en la calle. Entonces es complejo el panorama para el gobierno, sobre todo si no puede reactivar rápido. Me parece que más que pensar en soluciones monetarias o soluciones financieras, que el gobierno desesperadamente tiene que encontrarle la vuelta a la pandemia, a la cuarentena, para poder volver a la actividad y normalizar la situación. ¿No considerás que el gobierno tendría que buscar reducir el gasto en otras áreas que por ahí no son tan esenciales, ver de ser más prudente en el manejo del gasto público, Martín? Bueno, a ver, lo que el gobierno, si uno mira las acciones del gobierno, no los dichos, sino las acciones del gobierno, este es un gobierno que está convencido que esto es una crisis transitoria por la pandemia y que en el segundo cuatrimestre, o mejor dicho, en el segundo semestre, vuelve, entre muchas comillas, a la normalidad. Fíjate que una de las medidas principales del gobierno en los últimos días fue, por decreto, prorrogar 180 días más la posibilidad de que el propio Ejecutivo fije los aumentos de jubilaciones. Ya vimos lo que pasó con los últimos aumentos. En el aumento de marzo le comieron 2% a los jubilados, en el aumento de junio le comieron 4% más.
Entonces, todo parece indicar que le van a seguir comiendo a los jubilados en el aumento de septiembre y en el aumento de diciembre. Y eso de alguna manera muestra que el gobierno está preocupado por el equilibrio fiscal en el mediano y el largo plazo, porque está comprometido a que el gasto más importante que tiene, que hoy es el 50% del gasto público, crezca incluso por debajo de la inflación, que produzca un ajuste importante en ese gasto tan importante que tiene. Y entonces, de alguna manera, uno dice, bueno, en el largo plazo hay cierto compromiso fiscal del gobierno, evidentemente. Lo que me parece es que hubo claramente una subestimación de la duración y del impacto que iba a tener la cuarentena, y eso es una factura que no está claro cómo la va a pagar el gobierno. Martín, ¿cómo te va? ¿A qué le llamas buscarle la vuelta a la pandemia? Digo, ¿qué se te ocurre como medidas posibles? ¿Cuál es la...? ¿Qué tenés en mente cuando hablas de eso? Porque digo, buscarle la vuelta es como que, sí. Sí, una salida inteligente, lo que lo estoy planteando hace por lo menos 2 meses, fue lo que planteó en su momento, no me sale Tomás, no me sale el nombre de este científico español, Tomás Puello, ahí me acordé. Tomás Puello hizo un artículo hace un par de meses en la revista Medium, que lo planteó muy claramente. Él dijo, hay que armar una matriz donde ordenemos las actividades desde la que más contribuye al contagio a la que menos contribuye al contagio, y le permitimos volver a las actividades que tienen alto aporte al PBI y poco riesgo de contagio. Pongo ejemplos pavos, ¿no? Por poner un ejemplo pavo. ¿Por qué no puede volver el tenis de alta competencia y los torneos de tenis si está claro que no hay ningún contagio, salvo que hagan la pavada que hizo Djokovic? No hay un riesgo tomando los protocolos y las medidas de aislamiento, no hay un riesgo en la actividad. ¿Por qué no vuelve el fútbol, que tiene bajísimo riesgo de contagio y alto aporte al PBI? ¿Por qué no vuelve a pleno la construcción privada, que tiene bajo riesgo de contagio y alto impacto en el PBI? Entonces hay que empezar a elegir. Lamentablemente hay que elegir. Gobernar es elegir. Y el presidente está tratando de evitar tomar algunas decisiones difíciles en la economía, porque obviamente implica que tiene que aceptar una tasa de contagio que por ahí es más alta que la que quiere, ¿no? ¿Crees que está solo atado a la tasa de contagio o en realidad a otros factores que hacen que no se pueda avanzar en la toma de medidas concretas y eficientes? No, esencialmente está sesgada la decisión de la clase política argentina por la curva de contagios, que es una curva que está mostrando un falso crecimiento del problema en Argentina. Es decir, es una curva que tiene muchos sesgos en la construcción de la curva, porque ha ido cambiando el criterio de testeo a lo largo del tiempo, porque además han implementado programas de testeo como los Detectar en algunos barrios puntuales, que han hecho saltar los casos, la cantidad de contagios. Si uno mira la evolución, tanto de las internaciones en terapia intensiva, de los fallecimientos, es decir, de las variables duras que no dependen del testeo, lo que uno descubre es que en los últimos 2 meses los casos se multiplicaron por 4, no por 7. Crece el problema, crecen los contagios, por supuesto, no está dominada ni mucho menos la curva, pero no requiere la solución extrema de volver a una situación de cuarentena estricta que hace muy difícil la recuperación de la economía. Entonces el gobierno, me parece que no balanceó la salud con la economía nunca, minimizó o no tuvo en cuenta el impacto que iba a tener sobre la economía, pensó que iba a ser más corto. Hay una prueba de eso. El documento que circuló Guzmán a los acreedores del exterior, en el cual el propio gobierno calculaba un déficit fiscal de 3,1 puntos del PBI el día 10 de abril, ya llevábamos casi 3 semanas de cuarentena. Evidentemente el gobierno, y ya llevamos 4 puntos de déficit de PBI en lo que va del año, o sea que evidentemente el gobierno pensaba que la cuarentena iba a durar mucho menos de lo que terminó durando. Hubo un cálculo errado de la duración de la cuarentena y el gobierno entró en una trampa de la cual le cuesta cada vez más salir. Muy bien, Martín, muchas gracias por haber participado aquí en Café Financiero. Nos reencontramos, cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Martín Tetaz, analizando el impacto económico de la pandemia y la gestión que viene haciendo el gobierno de este tema y de la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.